de las murallas requería un terreno llano y ancho. Por ello, en las riberas del río Rímac, las murallas tuvieron unas características distintas a las de otro tipo de lugares. Aquí se aprovecharon muros, parapetos y plataformas que se habían construido para proteger a la ciudad ante la crecida del río. Estos sirvieron para unir los dos extremos de la muralla y de paso ahorraron lo que hubiera costado fortificar la orilla del río. Y el muro es de adobe, salvo la parte que está para el Parque de la Muralla, donde los muros son de ladrillo y calicanto, porque está cerca al río y por la erosión y la defensa ribereña, ¿no? Lo que existe a espaldas de San Francisco no es exactamente una sección de las murallas de Lima. Es más bien una sección que es más antigua que las murallas de Lima y que tuvo una utilidad diferente, que fue la de proteger a la ciudad de las crecidas del río, ¿no? Si analizamos un poquito estos restos, nos vamos a dar cuenta que no se trata de un muro uniforme, hecho en un solo momento. Es un muro que tiene diferentes secciones, se nota que hay diferentes enmendaduras, reparaciones de diferentes periodos, ¿no? Este muro sirve para proteger a la ciudad de la crecida del río y es utilizado por las murallas de Lima en algún momento cuando se construyen para anexar sus dos extremos al recorrido del Cinto. A lo largo del recorrido de la muralla fueron abriéndose paulatinamente 10 puertas: Monserrate, Callao, San Jacinto, Juan Simón, Guadalupe, Santa Catalina, Martinete, Cocharcas, Barbones y Maravillas. Estas puertas fueron modificándose o reconstruyéndose a lo largo de los años. Las más célebres fueron la Portada de Maravillas y la del Callao, levantadas en tiempos de los virreyes Borbones. La muralla tenía 10 puertas, ¿ya? Pero de esas 10, por lo que he visto, por las fotografías, por los grabados, 2 eran las más, entre comillas, bellas. Y ambas se hicieron a principios del siglo XIX. Una se hizo durante el gobierno del virrey O'Higgins, ¿no? Hacia 1800 aproximadamente, en honor al rey Carlos IV, que era la famosa Portada del Callao, en el óvalo de la Reina. Era de estilo neoclásico. Esta estaba ubicada exactamente donde hoy está la Plaza 2 de Mayo. Cerca a la Plaza del 2 de Mayo, donde me encuentro en este momento, quedaba la Portada del Callao, en el antiguo óvalo de la Reina. Esta unía el centro con el principal puerto de la ciudad. La Portada del Callao, junto a la Portada de Maravillas, que quedaba en las inmediaciones del cercado de indios, tenían valor artístico. Qué pena que no fueron conservadas. Durante el virreinato, las puertas permanecían vigiladas durante toda la noche. La portada, digamos, más elegante o más vistosa o principal, en todo caso, sería la Portada del Callao. Es lo que marca hoy día la vía que se dirige hacia el Callao, era la más elaborada, la arquitectónicamente más esmerada, digamos, ¿no? Además de eso, bueno, tenemos, por ejemplo, la Portada de Maravillas, que está por la zona del cementerio, que era una zona que, como vemos, está ubicado por la llegada de la gente que venía de la sierra. Entonces, ese sector era casi como la puerta de servicio de la ciudad, por ahí donde entraban y salían mercancías, y también se conocía ese sector como un sector peligroso. La puerta, o Portada de Guadalupe, se encontraba en las inmediaciones de la actual Plaza Grau. La Portada de Barbones en la intersección de las avenidas Grau y Sebastián Lorente, mientras que la Portada de San Jacinto se ubicaba aproximadamente en el encuentro de la avenida Alfonso Ugarte y el Jirón Quilca.
Al hacer un recorrido por el perímetro de la muralla de Lima, se percibe que sus muros recorrían las actuales Avenida Grau, Paseo Colón, Alfonso Ugarte y la margen izquierda del río Rímac. Las puertas de la muralla servían para controlar el ingreso de mercancías que eran ofrecidas en el gran mercado de la Plaza Mayor. Todos los productos que llegaban a la Plaza Mayor, donde era el mercado, debían pagar algo por la entrada, digamos, ¿no? Yo he encontrado documentos donde había que pagar el real de Juanillo, me acuerdo. Eso es un poco más tardío, pero es, traes papa, traes trigo, debes pagar algo en las portadas de la ciudad, ¿no? Entonces se regulaba todo eso. Y eso provocaba que cueste más, ¿no? Las autoridades, digamos, del siglo XVII siempre se enorgullecían de que Lima tuviera el mercado más importante con todos los productos a la vez, lo cual no sucedía en ninguna capital de Europa. Entonces ese era su prestigio, su orgullo. Ese abastecimiento solo era posible porque Lima tenía relación directa con todo su hinterland, con su área suburbana o área rural circundante. Con el paso de los años, la muralla fue reparada y sufrió algunos recortes, como en 1808, cuando se construyó el Cementerio General, durante el gobierno del virrey José Fernando de Abascal. La portada de Maravillas, que quedaba a la altura de lo que es ahora la iglesia del Santo Cristo, ¿ya? Esa puerta la construyó el virrey Abascal, ¿no? Y servía como acceso al cementerio, porque recordemos que en 1808 Abascal construyó el nuevo cementerio de Lima, el Cementerio General, y para acceder al cementerio se construyó esa puerta. Eso quiere decir que la primera demolición parcial de la muralla fue durante el gobierno de Abascal. Durante la emancipación y la República quedó en evidencia su poca efectividad en materia defensiva. La muralla de Lima no era de piedra, era de adobe. Las murallas, que fueron construidas con fines militares y defensivos, en realidad nunca se usaron para eso. Terminaron siendo una especie de control de las mercaderías y personas que ingresaban a la ciudad. Por eso, Raúl Porras Barrenechea dijo que la muralla murió virgen de pólvora. La ciudad nunca pudo estrenar su muralla más que para la finalidad elitista y decir que Lima es una ciudad medieval, europea, ¿no? Lima queda bastante lejos del mar, ¿no? Entonces toda esta idea de que era para defenderse de los piratas es un poco difícil de sustentar, yo diría, porque ¿cómo iban a subir los piratas? Contracorriente del río. Yo básicamente creo que tenía una función militar parcialmente en relación a la población circundante, digamos, y de control. El control puede ser tanto militar como puede ser control fiscal, digamos. En el sentido militar es por si acaso hubiera alguna revuelta, como la hubo al inicio del régimen colonial, contra la ciudad. En el siglo XVII también se levantaron en el Perú dos murallas más, una en el Callao, como ya mencionamos, y la otra en Trujillo. Estas construcciones tuvieron distinto destino que la muralla levantada en la capital del virreinato. En
el caso peruano, solo 3 ciudades estuvieron amuralladas: Lima, Trujillo y el Callao. De la muralla del Callao no sabemos mucho, no hay muchos grabados porque parece que estuvo mal hecha, el tiempo la deterioró mucho y con el terremoto y maremoto de 1746 prácticamente desapareció. En el caso de la muralla de Trujillo, esta también se remonta al siglo XVII, pero a diferencia de la de Lima, la de Trujillo sobrevivió hasta principios del siglo XX. Creo que fue en 1910 aproximadamente que empezó a ser derribada.